Buenas, en este video vamos a resolver los problemas que sirven para estudiar para para las primeras PCs de fenómeno de transporte de la FQT. ¿Ok? Acá tenemos unos tres problemas que son los que más o menos podrían venir en las primeras PCs para ver cómo se resuelven. Acá tenemos el primero, que es obtener la expresión de flujo calorífico producido en el tanque mostrado y la expresión de la temperatura. ¿Ok? Vamos a ver cómo resolverlo ahorita. Ok, ¿cómo era el tanque mostrado? El tanque que nos mostraban era así en forma de pastilla, o si lo podemos dividir en una forma cilíndrica y dos de semisfera. Por lo tanto, nos pedían primero la transferencia de calor y después la expresión de calor y la expresión de temperatura. Para hacer eso primero tenemos que dividirlo este tanque en dos secciones, en la sección correspondiente cilíndrica y en las dos que son semisferas. Ok, comenzamos por la sección cilíndrica, el calor del cilindro. Transferencia de calor cilíndrica, tenemos la ecuación del calor sobre el área es igual a la menos constante por la diferencial de temperatura sobre la diferencial de radio. Sabemos que el área del cilindro, que estaría acá en medio, sería 2pi por L. Y tenemos esto de acá que nos quedan incógnitas. Después de esto de acá, pasamos a la diferencial de R para la izquierda e integramos en R2 y en R1 porque son conocidos, supuestamente nos dan de datos. Y en temperatura 2 y en temperatura 1 que también son conocidos porque nos dan de datos. A ver, integramos este que nos vendría a salir. Vendría a salir calor de cilindro sobre 2pi por L por logaritmo neperiano de R2 sobre R1 que es igual a la constante por T1 menos T2. De acá sacamos el calor de C, el calor del cilindro, y tenemos esta ecuación de acá, este valor de acá, que es lo que nos trae nuestra ecuación 1. ¿Ok? Después, ¿qué hacemos? Después hacemos para el calor de las hemisferas. El calor de las hemisferas es la misma ecuación inicial de acá, que sería calor de las hemisferas sobre el área de las mismas, menos la constante. ¿Por qué es la constante igualmente? Porque es un mismo reactor, no es de un material diferente, tiene el mismo constante, por la diferencia de temperatura sobre la diferencia de R. Acá sabemos que el área de las hemisferas es 2pi por R cuadrado. De nuevo pasamos la diferencial de R a la izquierda y lo integramos en R2, R1, temperatura 2, temperatura 1. Nos va a quedar esta expresión de acá. Y al final nos quedaría la expresión de calor de semisfera es igual a 2pi por la constante por temperatura 1 menos temperatura 2 sobre 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio 2. Esta sería nuestra ecuación número 2, nuestra expresión número 2 que hay que agrupar. Ahora, de la expresión 1, que es la primera expresión, ¿cuál era? Era el conjunto de las expresiones de calor, por ejemplo, el calor del cilindro más los dos calores de las hemisferas, era la expresión total del calor que pasa a través del sistema completo. Acá tenemos que la suma de dos veces el calor de las hemisferas más el calor del cilindro daría Q es igual a 2pi por L por constante por temperatura 1 menos temperatura 2 sobre el logaritmo neperiano de R2 menos R1 más 2pi por constante por temperatura 1 menos temperatura 2 sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Simplificando esto, que tendríamos? Tendríamos este resultado de acá, que esta sería la respuesta para la primera parte de esta pregunta. Ok, ¿qué es lo que nos piden además de esto? También nos piden el perfil de temperatura. Y acá podemos hacer de las ecuaciones que hemos tenido desde antes, desde el principio, podemos tener esto de acá. Por ejemplo, del calor del cilindro sobre 2pi por R por L es igual a menos K por diferencial de temperatura sobre diferencial de R. Como ya tenemos el Q de C, el perfil de calor de C, del cilindro, bueno, pasamos esto de nuevo acá a la izquierda y esta vez integramos desde un R cualquiera hasta un R1 y de una temperatura cualquiera hasta la temperatura 1 que es conocida. Y nos quedaría esta expresión, una vez integrándolos. De aquí tenemos que sacar la temperatura, tenemos que aislar la temperatura a ver en función de qué está. Y nos quedaría este resultado de acá, en lo cual las únicas variables son la temperatura y el R. Por lo tanto tenemos el perfil de temperatura. Como el calor de cilindro es conocida, anteriormente ya la hallamos, nos quedaría así el perfil de temperatura. También podemos hacerlo
con el calor de las semisferas. Podemos hallar el perfil de temperatura. ¿Cómo? Con la misma ecuación para el calor de las semisferas, que sería Q semisfera es igual a sobre su área, que es 2pi por r al cuadrado, es igual a la menos constante, K, por la diferencial de temperatura sobre diferencial de radio. Hacemos lo mismo, pasamos la diferencial de radio a la izquierda y lo integramos. Integramos el calor sobre 2pi por la integral desde un r cualquiera hasta el r1 de la diferencial de radio sobre radio al cuadrado es igual a la menos constante por la integral desde una temperatura cualquiera hasta una temperatura 1 de diferencial de temperatura. Acá nos quedaría este resultado. Una vez haciendo todo ya los cálculos, tenemos esto de acá y al final hacer todo dependiendo a la temperatura en función de qué está, tendríamos esto de acá. Acá las variables serían el radio y la temperatura, y con ello hallamos el perfil de la temperatura. Acá el calor de la semisfera ya estaría conocida por la ecuación anterior y ya tenemos resuelto el problema 1, que es lo que nos pediría. Ok, la pregunta 2, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que para el sistema mostrado tenemos que hallar el flujo de calor y determinar la temperatura de la interfase para ese sistema de acá, que después lo veremos un poco mejor. Ok, ¿qué vemos en este sistema? Que está conformado como por decir, por dos tramos de una pared, en la cual en el primer tramo hay dos materiales diferentes, A y B, y en el segundo tramo hay solamente un material, que es el C. Ok, y nos dan estos datos, todos estos de acá. ¿Cómo hallaríamos el flujo de calor? Bueno, para hallar el flujo de calor tenemos que hallar primero el calor que pasa entre los dos diferentes bloques de pared. Bueno, comencemos desde el bloque A y B, que son esta unión de dos materiales. Vemos que están divididos en forma más o menos triangular entre los dos. Por lo tanto, la temperatura que quisiera pasar por acá se vería destruida por el mismo material, pero en diferentes proporciones cada uno. Lo que mostraríamos más o menos acá, esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2, que sería la interfase. Acá está la temperatura avanzando en función de X, y todo el primer bloque AB tiene una distancia de A. Ahora, el calor que traspasa por acá es igual al calor de A más el calor de B. ¿Cómo hallaríamos el calor? Bueno, a partir de su ecuación general, tenemos que el calor de A es igual a la menos constante de ese material de A por el área de A por la diferencial de temperatura sobre el diferencial de X. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque el área de A no es constante. El área de A varía dependiendo de X. Y lo mismo podríamos decir para B. El calor que se traspasa en B es igual a la menos constante de B para este material B por el área de B por la diferencial de temperatura sobre la diferencial de X. Pero vemos que estas dos áreas están relacionadas entre sí. Viendo este punto y este punto, diríamos que lo que está en el área de A es todo lo que no está en el área de B si lo comparamos con el área de C, que es un total. Tenemos primero que al iniciar el área de A es igual a Y por el W es la profundidad que tiene ese bloque. ¿El Y qué es? El Y es de este triangulito. Digamos que en el A forma un triángulo acá. Lo hicimos mejor acá, hay un triangulito que en su punto más alto tiene una altura que es h, que es la altura total de las paredes acá, y tiene una distancia que es igual a A, una base que es igual a A. Pero si recorres en la en la dirección X una distancia X, en esta parte de acá, en este puntito acá, tendrás una altura a la cual llamaremos Y. Y esa altura multiplicada por ¿qué? Multiplicada por el W, que es la profundidad, nos quedaría el área formada en ese momento de ahí, que sería esto. Y esa sería el área de A. El área de B sería lo que es el área total menos el área de A. Por lo tanto sería el H menos el Y. O sea, el H total sería esta parte de acá, el H menos el Y, por esa profundidad, que sería el área que falta. Ajá, por la profundidad. Tenemos que hallar el Y en función de X para poderlo integrar, derivar con esta parte de acá. Tenemos por semejanza de triángulos que el Y sobre el H es igual al A menos X sobre el A. Esto es por semejanza de triángulos. En total tenemos que entonces el Y es igual al H sobre A por el A menos X. Una vez tenemos ese nuevo valor para el Y, tenemos que el área de A es igual al H por W, que es la profundidad, sobre el A por el A menos X. Y el área de B es igual al H menos lo que vendría siendo el área de A
menos el h sobre a por a menos x, todo esto por la profundidad. Ahora, de estos dos valores, ¿qué tendríamos? Que el calor en total es igual a que a menos la constante de la material de A por el h por w sobre a por a menos x más la constante del material de B por la profundidad por, entre paréntesis, el h menos el h sobre a por a menos x. Todo esto por la diferencial de tiempo, de temperatura sobre el diferencial de x. Acá solamente lo simplificamos sacando el h por profundidad acá. Y acá llega un poquito simplificado. Ahora, esto de acá tenemos que traspasar el diferencial de x a la izquierda e integrarlo por toda su cantidad respectiva, desde el a hasta el 0, que es lo que avanza en dirección de x, y desde temperatura 2, que nos resultaría la temperatura de interfase, hasta la temperatura 1, que es la temperatura inicial, desde donde comienza todo, este bloque de acá. Una vez que hemos terminado de integrar, nos quedaría el resultado final de que la transferencia de calor para esa parte, para ese bloque, nos quedaría que el calor es igual a h por w sobre a por la constante del material B menos la constante calorífica del material A por temperatura 1 menos la temperatura de interfase, que es desconocida hasta ahora, sobre el logaritmo neperiano de la constante de material B sobre la constante de material A. Guardamos esta expresión por ahora. Después nos había quedado el bloque C, que es un bloque que sí tiene un área constante. Por lo tanto, su ecuación general de calor sería: la transferencia de calor es igual a la menos constante calorífica del material C por el h por la profundidad por la diferencial de temperatura sobre la diferencial de x. Debido a que en esta parte de acá no hay ninguno que esté legado al x, esto sería una integral que se podría hacer de frente. El calor es igual a la constante calorífica del material C por el h por la profundidad sobre el a por la temperatura 2 menos la temperatura 3. Conociendo que acá está el menos y normalmente acá sería temperatura 3 menos temperatura 2, pero por este menos se cambian los signos. Una vez tenemos esta expresión de acá y esta expresión de acá, y como tenemos igualmente la transferencia de calor en las dos, pero tenemos en las dos mismas una incógnita que es la temperatura 2, podemos hacer en modo que nos quede que para un lado de las dos ecuaciones esté la temperatura 1 menos la temperatura 2 en este caso, si todo esto lo pasamos a dividir y esto lo pasamos a multiplicar. Y en este caso nos quedaría Q sobre todo esto dividiendo, nos quedaría igual a temperatura 2 menos temperatura 3. Si sumamos esas dos expresiones, vemos que nos quedaría que la temperatura 2 acá está en negativo y acá está en positivo, así que se irían. Y lo que nos queda de la suma, tenemos que igualarlo a lo que nos piden, que es el calor, la transferencia, el calor total que nos piden, que es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 3 que nos saldría al final, sobre el A entre el h por la profundidad, todo esto por el logaritmo neperiano de la concentración de B sobre la concentración de A, sobre la concentración de B menos la concentración de A, más 1 sobre la concentración de C. Y todo esto sería el calor que nos dan. El calor, y todo esto sería la transferencia de calor. Y como nos piden la transferencia de calor total con los datos que nos dieron al inicio, que vimos cuando empezamos a resolver el problema, nos quedaría que la diferencia de temperatura sería 200. ¿Okay? El A, como están en pulgadas, tenemos que transformarlos a pies, sería 0,33 pies. El h por w sería 6. El logaritmo neperiano de estas constantes que entraría son 0,5. La diferencia es menos 20 y la constante es 10. BTU sobre h por pie. ¿Okay? Acá lo reemplazamos los valores nada más. Y nos quedaría que el calor es igual a 27.004,567 BTU sobre hora. Esta es la transferencia de calor. En la B que nos pedían, en la B nos pedían la temperatura de interfase, o sea, la incógnita que teníamos, que era el temperatura 2. Acá por ejemplo podríamos tomar en cualquiera de estas dos, porque ya tenemos el Q. Por ejemplo, tomamos acá, en esta de acá. El Q que es igual, el Q es igual a 27.004,567 BTU sobre hora. ¿Es igual a qué? Es igual al KC, que es igual a 10 BTU sobre hora, eso, por 3, que es igual a todo esto, por 2, 3 por 2 es h por profundidad, sobre el A, que es 0,33 pies, por la temperatura 2, que sería la incógnita de la ecuación, menos de 3, que sería 100, que es el valor que nos dan al inicio. Ya, de todo esto tenemos que la temperatura de interfase, o sea la temperatura 2 es igual a 248,5 grados centígrados.
Y con eso tendremos resuelto el segundo problema. Bueno, en el tercer problema, ¿qué nos dicen? Nos dicen que se tiene dos placas planas, grandes y paralelas, en cuyo interior hay un fluido de viscosidad de un centipoison. ¿Qué tenemos? Tenemos que calcular el flux de momento producido en el mismo esfuerzo cortante involucrado y en qué dirección ocurriría. ¿Ya? En la B nos piden determinar el perfil de la velocidad. ¿Ya? Y en el C, en qué punto la velocidad es cero. ¿Ya? Y bueno, ¿en qué otros puntos tienen valores iguales a la mitad? Eso podríamos hallarlo más adelante. Ahorita vamos a concentrarnos en qué punto la velocidad es cero. Vemos acá que están las dos placas grandes y paralelas. La placa superior se mueve en dirección, pongámosle x más x, que se mueve a la derecha, a una velocidad de 5 pies por segundo. Y la placa inferior, que es la que está abajo, se mueve hacia la izquierda, o sea, en la dirección menos x, a una velocidad de 2 pies por segundo. La distancia entre las placas es una pulgada, ¿ya? Y con eso resolveríamos. Bueno, acá lo tenemos dibujado, como nos dijeron, la viscosidad, el mu es igual a 0,672 por 10 a la menos 2 libras sobre pies por segundo. Esto es igual a que esto es igual a un centipoison. Okay, ese valor es un centipoison. En la parte A, ¿qué nos pedían? En la parte A nos pedían el flux del momento producido. Okay, el flux del momento producido vendría a ser igual al torque de y en x, o sea, la diferencia de la velocidad de x sobre el diferencial de y. ¿Eso qué es igual? Es igual a la menos viscosidad, al menos mu, por la diferencia de velocidad de x sobre la diferencia de y. Bueno, en las diferenciales hallamos que la diferencial de velocidad de x es igual a la velocidad de x sub 2, que sería la que está superiormente, menos la velocidad de x sub 1, que es la inferior, ¿ya? Sobre el y2 menos y1. Sabemos que el y2, como tenemos este sistema de coordenadas, el y2 comienza desde acá, ¿ya? Y en este punto, en este sistema, sería 0. El y1, en cambio, va a terminar acá. Y en este sistema de coordenadas vendría a ser menos una pulgada, o sea, no, vendría a ser una pulgada en y. Y sabemos que una pulgada es igual a 1 sobre 12 pies, ¿ya? Porque 12 pulgadas es igual a un pie. Ok, una vez tenemos esto, podemos reemplazar valores. Tenemos que el torque de yx, o sea, su flux de momento, es igual a menos el mu, que es igual a 0,0672 por 10 a la menos 2, ya, por la velocidad de x2 acá sería 5, que es en dirección más x, menos la velocidad en x1, ¿sí? Que sería menos 2. Bueno, menos con menos sería más, obviamente lo ponemos así, menos 2, sobre la altura, que en primer lugar es 0, menos la nueva altura que es por abajo, como está en y negativo sería, no, en y positivo sería 1 sobre 12. Bueno, este es igual a 0,0672 por 10 a la menos 2 por 7 sobre un doceavo. Todo esto nos vendría al final a resolverse con el flux de momento producido es igual a 5,6448 por 10 a la menos 2 libras por pie sobre segundo sobre pie al cuadrado por segundo. Y con eso ya tenemos resuelto parte de la. Podemos hallar también el esfuerzo cortante para hallar en qué dirección sería. El esfuerzo cortante nos valdría en dirección de menos x. ¿Esto por qué? Porque la fuerza en x sobre el área es igual a que al flux de momento que hemos hallado anteriormente sobre la gravedad, ¿ya? Eh, sobre pi al segundo. En la B, que nos piden, en la B nos piden el perfil de velocidad, ¿ok? Para hallar eso tenemos que integrar esta parte del flux de momento por la diferencial de y, que es la que estaba sobre esto, esto estaba dividido entre la diferencial de y. Tenemos que pasar a la izquierda y tenemos que integrarla en un y cualquiera y entre y1 hasta y1, y menos el mu, la viscosidad, integrar la derivada de la velocidad en una velocidad cualquiera y desde la velocidad 1. Recordar que esto de acá, el y cualquiera, es una variable, esta es una constante que nos vendría a ser 0, y este valor ya sería conocido, este también, bueno,
podemos ponerlo como velocidad en x es igual a la velocidad de x1 menos el flujo de momento sobre la viscosidad por el y. Si reemplazamos todos estos valores, nos vendría a ser que la velocidad en x es igual a 5 menos 84 por y, para un y que está entre 0 y un doceavo de pie, que es todo lo que está entre las placas. Esta es la distancia de las placas. Bueno, en total el perfil de velocidad nos saldría esta parte de acá, 5 menos 84 por y. Bueno, y con ese perfil de velocidad podemos hallar la pregunta C, que nos pedirían en qué posición la velocidad de x es igual a 0. Bueno, acá está el gráfico para entender más o menos cómo va la velocidad. Bueno, para hallar en qué posición la velocidad de x sería igual a 0, tenemos que plantear este dato en la ecuación anterior, ¿ok? Y hacer en modo que hallemos la altura, o sea, en la posición de y en la cual la velocidad de x sería 0. Igualando este dato al dato de la velocidad, nos da que el y sub 0, donde la velocidad de x sería igual a 0, sería 5 sobre 84 pies. Que esto nos vendría a ser 0,0595 pie. Que si lo podemos poner en pulgadas sería 0,714 pulgadas. Y con eso tenemos resuelto el tercer problema. Bueno, y una vez dicho eso, hemos terminado la primera tanda de problemas para la primera PC de lo que es el curso de fenómenos de transporte. Espero les haya servido de algo y bueno, suscríbanse y gracias por ver.